nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Buenas noches. Hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Mi nombre es Ángela Cassini y a partir de este momento comenzamos esto que dimos en llamar Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenme. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Memorias por la Meca Radio. Hermosa noche en Buenos Aires para contar historias. Y esta vez los voy a llevar a recorrer lugares fascinantes de la provincia de Buenos Aires. Justamente el primero de ellos es uno de los lugares que encierra una historia increíble. Estamos hablando de la laguna Epecuén, que está ubicada justamente en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y la historia que encierra, que sucede justamente en los años 80. Los invito a escucharla. Les cuento que esta laguna es la sexta y última de las lagunas que quedan en el sistema de las encadenadas del oeste. Recibe los aportes de la laguna La Paraguaya y varios arroyos como el Pigüé y el Pul Grande que bajan de la Sierra de la Ventana. Su condición de última laguna del sistema hace que el nivel de sus aguas varíe constantemente. Es famosa por dos cosas. Una, porque sus aguas tienen un efecto curativo impresionante, similar a las aguas del Mar Muerto. Y otra, por el desborde, famoso desborde, del 10 de noviembre de 1985, que acabó por inundar completamente la localidad de Villa Epecuén. La laguna está ubicada en el fondo de una depresión, el nivel de agua de la misma solo disminuye por evaporación. Tiene una alta concentración salina, 10 veces superior al porcentaje que presenta el mar. Sus aguas se aprovechan para combatir, por ejemplo, la depresión, afecciones reumáticas, problemas de piel y el agotamiento psicofísico. Justamente la ciudad de Caroe, que también sufrió inundaciones en su momento, se encuentra a orillas de esta laguna. La laguna de Epecuén fue nombrada por primera vez en el año 1770 por el piloto de la Real Marina, Padre Sisul, el cual la bautizó Laguna de San Lucas. Dicho santo es el patrono de la medicina y se especula que le hayan puesto este nombre justamente por ser la fecha en la que pasó este señor. Sus aguas eran famosas por la similitud de propiedades que tienen con las aguas del Mar Muerto. Por esta razón, el agua termal ha tenido una función curativa y la Organización Mundial de la Salud la incluyó dentro de la medicina tradicional. Desde la etapa indígena era utilizada, por eso con el tiempo se logró que alguien decidiera fundar un pueblo y que los turistas que venían a buscar salud tuvieran comodidades y servicios. A partir de allí, todo fue creciendo y en los años 70 había cerca de 5.000 plazas hoteleras estables, 250 establecimientos de distinta categoría, 25.000 turistas durante la temporada de verano y una población estable de 1.200 personas. En la década del 60, estas lagunas estuvieron secas. Eso hizo peligrar al turismo y las actividades productivas. Por ese motivo se abrió un canal que llevaba el agua desde los arroyos de la cuenca del Salado. Hasta que las obras hidráulicas se terminaron, pasaron 20 años y la naturaleza había llevado las aguas a su nivel. El canal ya no hacía falta, pero el gran error fue que no se previó cómo cerrarlo. Desde los años 20, la laguna empezó a desarrollarse como destino turístico. Era famosa en el mundo
y por eso llegaban más de 25.000 visitantes por temporada que iban en busca de las propiedades curativas de la laguna. Era muy beneficiosa para personas que tenían muchas afecciones. Con el impulso de 2 líneas de ferrocarril que llevaban una al pueblo y otra al cercano Carue, en el año 21 se inauguró un complejo termal privado en esa zona. En el año 1933 fue declarado de uso público y por otro prohibido su acceso libre y gratuito. El lugar en ese momento privado tuvo muchas críticas debido al manejo arbitrario. En el año 1933 fue declarado de uso público, se levantó el alambrado para impedir el acceso libre y gratuito. Luego, durante el peronismo, las instalaciones fueron expropiadas y, como sucede en Mar del Plata, Necochea o Chapadmalal, empezaron a arribar colonias de vacaciones, hoteles sindicales y veraneantes asalariados a una zona que en su momento estuvo reservada a élites. Fue la misma época en la que el gobierno de Perón llevó a cabo una serie de expropiaciones de estancia en esa zona. El complejo termal quedó en manos de la provincia hasta que cuando llega la dictadura militar en el año 1976 se formó una cooperativa para administrarlo. Había un Estado que durante la dictadura dio beneficios personales como la gente que compró campos inundados a muy bajo precio y presionó para construir el canal Ameguino para desagotarlos y que se revaluaran. En el año 1980 Villa Epecuén contaba con 5.000 plazas hoteleras y entre 1.300 y 1.500 personas estables, además de un balneario municipal. El exceso de construcciones y la falta de obras que contrarrestaran los efectos de la mano del hombre fueron la perdición de este lugar. El muro de contención que había entre el lago y la villa no era lo suficientemente fuerte como para contener el agua del lago por mucho tiempo. Este panorama comenzó a verse agravado en el año 1980, varios años después, con el surgimiento de fuertes lluvias que amenazaban con anegar el pueblo. La laguna empezó a crecer entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén defensivo de 4 metros de altura sobre la costa, que había sido construido justamente para proteger al pueblo. En el año 1985, la provincia de Buenos Aires pasaba por una de las peores inundaciones de la historia. 4,5 millones de hectáreas habían quedado anegadas por un desborde del río Salado, y las pérdidas se medirían después en 1.500 millones de dólares. Pero las fuertes lluvias que se daban en la zona desde 1980 hicieron crecer a la laguna de una manera impresionante, y la fatal inundación de 1985 que desbordó el río Salado le dieron la razón a los habitantes. El agua subía 1 centímetro por hora. Se temía por la catástrofe. Los gobiernos la minimizaban. Los funcionarios municipales y provinciales habían jurado que cualquier desborde no superaría los 10 centímetros y que esta villa del suroeste de la provincia de Buenos Aires seguiría siendo uno de los principales centros de salud del país. El agua, mientras tanto, subía 1 centímetro por hora. El terraplén de 5 metros de ancho que contenía a la laguna Epecuén, en pleno partido de Alsina, finalmente cedió. La población de 1.500 personas tuvo que ser evacuada en los siguientes 15 días. Lo que no se imaginaron es que nunca más volverían. El agua siguió entrando al pueblo lentamente. En una semana había 1,5 metros de agua en las calles. Hasta el cementerio tuvieron que trasladar. Como todo estaba tapado por el agua, los cajones empezaron a aparecer en la superficie. Por ese motivo, los bomberos y quienes trabajaron les llamaban los flotantes, en vez de decirle los féretros. Los llevaban en una lancha y la municipalidad luego los derivó al cementerio de Carue, que estaba a 8 kilómetros. Los habitantes finalmente perdieron todo, y Epecuén quedó bajo las aguas durante 2 décadas. En 1993 todavía tenía 10 metros de agua. Lo único que zafó de la inundación fue la estación del tren, que está firme desde 1903. Cuando las aguas finalmente comenzaron a bajar, las ruinas mostraron un paisaje tan desolador que muchas personas prefirieron no regresar. Solo algunas paredes quedaron en pie y si se busca en los escombros, por ahí se pueden encontrar algunos objetos. El agua recién terminó de bajar
en esta última década. El paisaje que existe es desolador. Solo quedan ruinas y, para curiosidad de todos, un único morador, se llama Pablo Novak, y se niega a abandonar la ciudad que lo vio nacer allá por 1930. El nivel del agua ha retrocedido actualmente. Se puede ver el trazado de las calles, el dique de contención y las ruinas de las casas, los hoteles y algunos edificios emblemáticos. Se pueden ver también árboles completamente secos, edificios en ruinas y vehículos oxidados. En el año 2010 ya quedaban prácticamente muy pocas manzanas inundadas, aunque el pueblo continúa deshabitado y en ruinas. Pero esto no significa que el pueblo haya sido abandonado, aunque los días nublados lo vuelvan un aspecto muy triste con estas ruinas teñidas de blanco por el salitre de la laguna. En realidad el turismo ha sabido explotar a Villa Epecuén, no como un balneario, pero sí como una fuente de salud por las propiedades de su mar. La tendencia por visitar lugares curiosos, insólitos, inéditos en cualquier otra parte del mundo han convertido a Epecuén en un spot de turismo oscuro, o sea, viajar y conocer aquellos lugares o destinos que se han visto involucrados en hechos de conflictos o sufrimientos o masacre y que despiertan curiosidad en cierto tipo de viajeros. A pesar de que las ruinas son algo triste, los lugareños dicen que han generado un atractivo único. No existe un pueblo como este que haya sufrido un cataclismo así y que con el tiempo se pueda transitar por sus calles. Actualmente la ciudad tiene circuitos turísticos que reviven aquella época de esplendor, como por ejemplo edificios emblemáticos, el Matadero, ruinas de Villa Epecuén, las playas sustentables, los spas termales y el Museo Regional Adolfo Alsina. Estas ruinas son visitadas por fotógrafos, turistas de distintas partes del mundo, periodistas y entusiastas de los deportes extremos. Este lugar justamente está habitado por una sola persona, que es Pablo Novak, nacido el 25 de febrero de 1930 y que recorre el pueblo habitualmente con su perrito. Y para cerrar esta historia, les cuento que si quieren ver en su totalidad a Villa Epecuén y a la laguna, pueden apreciarlo en el video de la canción 100 años de Abel Pintos, que fue filmado íntegramente en Villa Epecuén. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Una canción para un amor que en vano intento retener, y en las arenas del reloj se escurre lento hacia el ayer. Qué triste cómo se escapó en cada lágrima mi fe, y mi pupila se secó de tanto y tanto que lloré cuando se fue. Como le digo al corazón que se entregó desnudo y fiel, que ya no escucharán su voz llamándome al amanecer. ¿Cómo le explico el desamor? ¿Cómo le hago comprender que sus latidos de dolor es todo lo que nos dejó cuando se fue? A veces parece que sueño una pesadilla cruel y que voy a despertarme en sus brazos otra vez. Pero pasa y pasa el tiempo
en mi absurda realidad es la sombra en mi mirada de tristeza y soledad. Una canción para un adiós que arrastra todo lo que amé y ya ni siento ni el dolor de tan vacía que quedé cuando se fue. Segundo bloque de este Memorias por la Meca Radio. Les cuento que en nuestro país, en Argentina, casi el 40% de la población cree en fantasmas porque han tenido una experiencia personal con este tipo de fenómenos o bien porque conocen personas cercanas que han tenido impactantes experiencias con estas cuestiones o también porque creen en la vida después de la muerte, creen que no todo termina acá, sino que la vida sigue en otros planos dimensionales, pero de alguna forma continúa. La historia que les voy a contar ahora es una vivienda que fue vendida una decena de veces, pero sus moradores huyen espantados porque no pueden soportar los increíbles fenómenos paranormales que se desarrollan ahí. Gritos, llantos, apariciones, son comunes en el lugar. Estamos hablando de la Casa del Terror, como le dicen, a una vivienda, hermosa vivienda, que queda en la localidad de Isidro Casanova. Y esta es la historia. La casa es impresionante. Tiene 3 plantas, tiene un techo de tejas, amplios ventanales, posee un jardín repleto de grandes plantas, tiene senderos de piedra y excelente iluminación. Fue construida a comienzos de la década de los 80 en el partido de La Matanza y esta historia es muy conocida en toda la región porque la casa siempre está en venta. Esta propiedad tiene una trágica historia familiar y obliga a cada comprador a mudarse o por lo menos a irse al poco tiempo de instalarse allí. Distintos investigadores de fenómenos paranormales que analizaron el caso dicen que se trata de una vivienda que está ubicada en Isidro Casanova, es un chalet con todas las comodidades y es muy conocido por los habitantes de la zona porque siempre tiene el cartelito que está en venta. La cuestión se relaciona con un trágico episodio familiar ocurrido a mediados de los 80. Profundizando el caso, los investigadores incluso tomaron contacto con personas que conocieron a los habitantes originales del chalet. Es una historia realmente muy triste. Por razones legales, los agentes inmobiliarios de la zona consultados sobre el tema pidieron que no se revele la dirección de la casa, aunque indicaron que la propiedad ya fue vendida en varias ocasiones, no menos de una decena de veces. Contaron que siempre ocurre lo mismo con los nuevos habitantes, quienes se instalan allí. Al poco tiempo se van, aunque la palabra apropiada sería decir que se escapan. Salen como huyendo de una inminente amenaza. No quieren saber nada. Así dicen los investigadores. Según parece, la casa fue construida por un matrimonio de profesionales médicos quienes invirtieron una gran suma de dinero para levantar un hogar con todas las comodidades, ya que ambos habían conseguido trabajo en los centros médicos de la región. Todo marchaba bien. La felicidad se acrecentó cuando la doctora quedó embarazada. Los meses de gestación fueron perfectos y la pareja se dedicó a preparar la habitación del bebé. Lo esperaban con mucho cariño porque había sido el sueño de los dos desde que se conocieron. Fue un nacimiento normal y la criatura se instaló en la casa apenas 2 días después del parto, todo sin problema. Esta tragedia se inició una noche de verano cuando el matrimonio se encontraba con el bebé de pocos meses en la habitación principal. Antes de dormir, la mujer decidió darse una ducha en el baño del dormitorio mientras su marido quedó con el bebé. Como el nene tenía una crisis de llanto, decidió consolarlo con una actividad que el pequeño disfrutaba mucho, que era hamacarse en una mecedora que estaba ubicada en el balcón. Así las cosas, el hombre empezó a hamacarse con mucha vehemencia con el objetivo de que el niño conciliara el sueño. Mientras esto sucedía, ocurrió una desgracia inesperada. La mujer tuvo un accidente en el baño. Un brusco resbalón le provocó la caída y un serio golpe en la cabeza al impactar contra el piso. Al caer, la mujer emitió un grito y asustó a su marido. De acuerdo a la reconstrucción de la cadena de hechos, al preciso instante del grito de la mujer, el hombre que amacaba al niño
Giró la cabeza hacia el interior, descuidando la trayectoria de la mecedora hacia adelante. A esto se le sumó la incorporación rápida del médico, que tuvo como desenlace un mortal golpe en la cabeza del bebé contra la baranda del balcón. La muerte del niño fue instantánea. Nada se pudo hacer para salvarlo. Luego de esta tragedia, resulta difícil saber qué pasó con esta familia. Se perdió el resto de los dos, se sabe que la casa fue puesta en venta casi inmediatamente, y ahí comenzaron una serie de sucesos extraños que siguen hasta nuestros días y tienen como protagonistas a quienes compran la vivienda, porque a poco de mudarse comienzan a padecer extraños sucesos, cuya mayor expresión es el llanto de un bebé en horas de la noche. No se sabe de dónde viene el llanto, parece venir de todos lados. Los dueños, los propietarios dicen que es continuo, es penetrante, por momentos se vuelve insoportable, después parece que desaparece de golpe y al rato se vuelve a escuchar. También ocurren cosas inexplicables, como por ejemplo puertas que se cierran y se abren sin motivo, ventanas que parecen fuera de control, las luces se prenden o se apagan. También dicen que se ve una figura pequeña que deambula por la casa, pero siempre, en todos los casos que abandonan el lugar, los residentes cuentan que lo peor de todo son los gritos y los llantos del bebé, porque llora desconsoladamente. Por supuesto que la principal hipótesis para explicar todos estos fenómenos son causados por el bebé fallecido y su alma en un irrefutable caso de aparición fantasmal, con evidentes pruebas empíricas de los hechos, según afirman los investigadores. Esta es la historia de la Casa del Terror de Isidro Casanova. Y esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Tiene memoria esta piel sufrida, separada de tu cuerpo, te venera. Guarda todas las caricias que le has dado, con el sumo celo de una fiera. Ellas fueron pétalos del alma que en su esencia cicatrizan las heridas. Les doy calor, están a mi cuidado, ya no retornarán de mi zafira. Es mi voz ahora que te llama, como las olas contra un acantilado que se abalanzan en recia arremetida para volverse sal. Al fin y al cabo, para volverse sal, al fin y al cabo. Con el sumo celo de una fiera y la furia del mar cuando está bravo, guarda, amor mío, todas mis caricias, como las tuyas en mi piel las guardo. Para esos días que el frío cala hondo, aunque ahí afuera sea verano y la noche azulada languidece, si está vacía la cama de tu lado. Es mi voz ahora que te llama, como las olas contra un acantilado que se abalanzan en recia arremetida para volverse sal. Al fin y al cabo, guardo todas las caricias que me has dado.
tercer bloque de este Memorias de los jueves por la Meca Radio. Buenos Aires está lleno de misterios. Uno camina por sus calles y sus barrios y no sabe realmente la historia que puede encerrar una cuadra, una esquina, un bar, una casa. Justamente la que les vamos a contar ahora es una historia que transcurre en una casa ubicada en la calle Riobamba 144 que pasaría inadvertida si no fuera por una palmera centenaria que tiene en el frente. Se la conoce como la Casa de la Palmera y tiene una historia impresionante. Algunos dicen que inspiró a Julio Cortázar para su libro Casa Tomada, para su cuento Casa Tomada. Lo cierto es que el autor negó esta versión, dice que es todo mentira. La historia comienza a finales del siglo pasado, donde vivía Catalina Espinosa de Galcerán con su marido, el doctor Galcerán, un médico muy reconocido en Buenos Aires que murió durante la fiebre amarilla del año 1871 mientras ayudaba a los enfermos. Catalina compró la casa porque tiene un encantador estilo francés que para la época era un poco inusual. Su interés era tener una casa muy grande porque tenía 6 hijos y quería mucho espacio para ellos. Eran 5 varones y una niña. Catalina era una mujer pudiente que contaba con fortunas heredadas de sus padres y después de su difunto marido, quien también le dejó una considerable pensión por sus heroicos actos durante la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. A sus hijos, por eso, nunca le faltó nada y pudieron dedicarse a los estudios sin necesidad de trabajar. Todos terminaron su carrera profesional, había un médico, un ingeniero, un abogado, un escribano y un arquitecto. Elisa, de todos los hijos, era la única mujer. Y era muy creyente, a tal punto que acostumbraba a ir a misa todos los días a una parroquia de cerca de su casa, que era Nuestra Señora de Valvanera. Dicen que era muy aplicada en los estudios y en el trabajo. En el año 1909 pudo terminar su carrera de taquígrafa. Dicen que cuando llegó a la puerta de su casa entusiasmada, giró la cabeza y vio el edificio del Congreso, ahí a 100 metros de la puerta. Se dirigió allí para solicitar trabajo y por suerte estaban buscando taquígrafas y lo encontró al trabajo inmediatamente. Volvió a su casa eufórica anunciando que había terminado su carrera de taquígrafa y que al día siguiente empezaba a trabajar en el Congreso. Su madre estaba muy orgullosa de ella porque era una hija muy aplicada. No pasaba lo mismo con los hijos varones, que si bien tenían un título universitario, nunca quisieron trabajar. Los hijos varones Galcerán, siendo mayores de edad, habían recibido mucho dinero por parte de su padre, por eso ninguno se dedicó a trabajar. A Elisa eso le molestaba mucho y, más que nada, ofendía la dignidad de la propia familia. Pero en realidad lo que más la irritaba era la vida libertina de sus hermanos. Esto iba en contra de sus propias creencias y de lo que su mamá les había inculcado. Además de no ir a misa, como pregonaba la madre, ellos se consideraban no creyentes. Elisa no podía aceptar ni tolerar este estilo de vida. Años después del centenario de la República, Catalina, la madre de estos hijos, murió. Los hermanos habían quedado sin la madre, por lo cual ninguno de los varones tenía intenciones de dejar la vivienda, no querían tener la responsabilidad de hacerse cargo de aquella casa. Fue Elisa, como única mujer, que se encargó del mantenimiento de todo en el hogar, distribuía su tiempo completo entre el Senado y las tareas de la casa. Mientras, los hermanos traían todo el tiempo mujeres de vida fácil, organizaban fiestas que terminaban hasta la madrugada. Elisa soportaba todo eso encerrada en el cuarto, rezando e implorándole a Dios que ilumine y cambie la forma de pensar de sus hermanos. Además de mujeriego, eran deportistas, entonces Elisa tenía que ocuparse de supervisar las tareas de lavandería. Si alguna de las mucamas no se ocupaba de ordenar bien la ropa o se equivocaba, la que recibía las reprimendas era Elisa. Lo mismo pasaba con la comida, si no estaba bien preparada o era lo que ellos querían o debían comer. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, a tal punto que cuando falleció decidieron clausurar el cuarto y dejarlo como estaba sin tocar absolutamente nada. Al tiempo, una serie de hechos misteriosos empezaron a suceder. Un día, uno de los hermanos Galcerán falleció repentinamente mientras jugaba un partido de tenis con los amigos. La causa fue un infarto que le provocó una muerte instantánea. Luego del entierro y al llegar a la noche, los hermanos se encontraban todos reunidos en el living principal de la casa. En eso, Elisa se acercó y les dijo que así como clausuró el cuarto de la mamá,
para preservar su memoria, se haría lo mismo con el cuarto del hermano. Ellos, acongojados, asintieron, dijeron que sí. Lo que sí le llamó la atención es que Elisa no manifestaba sentimiento de dolor. Fue a cerrar con llave la puerta del cuarto del hermano para siempre, y después se dirigió al aposento a dormir. Al otro día fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Meses después, otro hecho iba a enlutar a la familia. Uno de los hermanos de Elisa estaba disfrutando un día de sol en las inmediaciones del Jazz Club argentino. Estaba con una amiga, habían tomado unos tragos. Parece que completamente ebrio, se dirigió al velero para salir a pasear por el río. La mala suerte hizo que la caída llevara consigo una soga de amarre, por la cual se enredó y murió ahogado al instante. La misma escena se volvía a repetir. Entierro, condolencias y Elisa echando llave a la puerta del cuarto definitivamente. Sus hermanos estaban acongojados. Elisa continuaba con sus quehaceres. Al año siguiente, otro de los hermanos muere en un accidente automovilístico. Sus hermanos no podían soportar otra pérdida más, mientras Elisa seguía clausurando el cuarto. Tiempo después, el libertinaje seguía con los dos hermanos que quedaban y Elisa sentía odio y rencor. Sin embargo, todos querían la casa y nadie se quería ir. Por eso estaban obligados a convivir en el mismo espacio. Una noche, uno de los hermanos salió de fiesta, como tenía por costumbre, y se fue a lo de Hansen, un lugar del que ya hemos hablado, un lugar de baile de tango donde se reunían malevos, chicas fáciles y niños bien. Estando ebrio, el hermano de Elisa se peleó por culpa de una mujer con uno de los malevos más peligrosos del lugar y en la pelea recibió una cuchillada en el estómago y eso le provocó la muerte. El único hermano varón que quedaba vivo era el médico, quien por las noches tenía aventuras con una de las mucamas de la casa. Los cuartos de las sirvientas quedaban en la planta baja detrás de la cocina. Cada una de ellas tenía su propia habitación. Por las noches, cuando todos dormían, él acostumbraba a bajar para ir a la habitación de ella y pasar la noche súper bien. Elisa sabía muy bien todo lo que pasaba en la casa, y eso despertaba su ira, pero tenía que reprimir su enojo porque él era un hombre mayor, no podía retarlo como una criatura. La noche previa a cierta historia que va a pasar ahora, en un clima frío de invierno, hubo una fuerte discusión entre el hermano y Elisa. El médico le recriminó su frialdad y hasta le sugirió que sospechaba que ella tenía algo que ver con la muerte de todos los hermanos. Ella, después de quedarse mucho tiempo callada, en voz alta le gritó todo lo que sentía. Elisa le había dicho que era una ridiculez pensar que ella tenía que ver con todos esos hechos. Le recriminó que acá lo que pasaba era que se habían alejado de Dios y que si murieron era porque se lo merecían para rendir cuentas ante el Señor. Su hermano no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijo que era una mala hermana, que la frialdad que tenía le hacía ser una mala persona y que por eso siempre se iba a quedar sola. Ningún hombre se iba a fijar en ella, con tanto resentimiento. Luego de la discusión, el hombre subió a la habitación y se encerró con un portazo. A la mañana siguiente, Elisa ingresa en la comisaría del barrio para denunciar que su hermano estaba muerto en el cuarto de la mucama. Luego de la denuncia, la policía se apersona en la casa y allí encuentran a Galcerán y a la mucama desnudos y muertos en la cama. Lo que sí les llamó la atención fue un brasero prendido en la habitación. Si bien esa noche hizo mucho frío y en la época se acostumbraba a usar braseros para calentarse, dormir con uno de ellos en el cuarto cerrado era peligroso porque consume el oxígeno y asfixia a quienes se encuentran en la habitación. Y esto, un médico como Galcerán tenía que saberlo. Por este motivo, todas las sospechas recayeron sobre Elisa, sobre todo cuando las empleadas empezaron a contar los gritos de la discusión provenientes del living de la casa. Pero la policía no encontró ninguna prueba que la inculpara directamente, por tal motivo la investigación se cerró. Elisa, mientras tanto, echó de la casa a las empleadas que la habían denunciado y empezó a vivir sola. Durante muchos años iba a su trabajo, luego hacía las compras y se encerraba en su casa. Si bien tuvo una vida de ostracismo en el barrio, nunca vieron nada sospechoso y de hecho decían que cuando se relacionaba con ellos era sumamente amable. Pasaron 40 años entre la muerte del último hermano. Elisa seguía yendo todos los días a misa en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera y si un día faltaba por teléfono, la llamaban por teléfono para asegurarse que esté bien y ella podía confirmar que se encontraba enferma.
Pero hubo un día en que no asistió a misa y tampoco atendió el teléfono. Por tal motivo, el párroco decidió visitar la casa y, al no recibir respuesta, ingresó con un feligrés que era médico para constatar que se encontrara bien. Al ingresar a la casa, el cuadro era espeluznante. Todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Luego de llamarla, observaron abierta la puerta que iba al sótano. Se dirigieron allí. Un tragaluz iluminaba el lugar, que estaba amoblado como una habitación, y en la cama yacía Elisa sin pulso. La policía se dirigió al lugar y, luego de sacar el cuerpo de Elisa, observaron que en el sótano estaban todos los muebles de la mujer que pertenecían a su cuarto: su cama, su mesa de luz, el rosario, la Biblia, el espejo, una mesa y hasta un pupitre para arrodillarse y rezar. Evidentemente, en el sótano había armado su habitación. Cuando decidieron subir, se encontraron que las escaleras que llevaban a los cuartos clausurados estaban llenas de polvo y telarañas. Las habitaciones de la madre y los hermanos estaban intactas, aunque sucias por el paso de los años. Pero la habitación de Elisa estaba completamente vacía. Lo que más llamó la atención era la capa de tierra que tenían las escaleras y los pisos superiores. Tenían un considerable grosor y no había huellas. A esto se sumaba el olor y las ratas muertas que había en el lugar. Se sabe que los investigadores concluyeron que Elisa no había subido durante muchísimos años a los pisos superiores. Algunos dicen que después de clausurar la habitación del último hermano, Elisa decidió trasladar los muebles de su habitación al sótano y vivir ahí. Desde ese día nunca más subió a la planta alta. De hecho, su vida se basaba en el trabajo, la parroquia y el sótano. Nada más. Por muchos años la casa estuvo cerrada, después funcionó una escuela y en la actualidad funciona el Instituto del Pensamiento Socialista. La leyenda dice que todo hombre que haya tenido una vida de ocio o que sea mujeriego, si pasa por la casa o entra, experimentará fuertes dolores estomacales. Esos dolores se agravarán y lo dejarán postrado en cama por varios días con un cuadro de gastroenteritis o una afección de colon. Dicen que todavía ronda en la casa el espíritu de Elisa, completamente vengativa, lista para castigar a los ociosos. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Memorias que se agigantan, que se hacen dueñas del tiempo, memorias que se disfrutan, que son eternos recuerdos, memorias que te apasionan, que por siempre son guardadas, memorias que son historias que merecen ser contadas. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los invito a encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 10 de la noche por aquí, por la Meca Radio. Y no se olviden, hay leyendas que son historias y hay vidas que nacieron para ser leyendas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas. Nos encontramos el jueves que viene. Pasen un lindo fin de semana. Chao. Mi nombre es Ángela Cassini y los invito a viajar con la imaginación a un mundo de historias fantásticas. Esto es Memorias, porque hay historias que merecen ser contadas.